Anchorena de verdad forma parte de la historia uruguaya y yo creo que una de las cosas que nos ofrece este libro, como también en su momento, de otra manera, son dos libros complementarios, nos ofreció el libro de Paul Bacino, es justamente eso, incorporar legítimamente la historia de un viajero, la historia de un argentino de pura cepa, la historia de un argentino de ese patriciado fuerte, como nosotros no tenemos. ¿Eh? Para bien en muchos aspectos, tal vez para mal en otros, pero nosotros no tenemos ese patriciado porteño que, por ejemplo, en forma tan emblemática puede representar la familia Anchorena. Y allí está recogida de manera muy sintética pero muy profunda la vida de Aarón, ¿no? La vida de sus curiosidades, de sus obsesiones, de sus búsquedas. Hay anécdotas absolutamente maravillosas. Yo ya la había leído, pero la crónica del viaje con Newbery en Globo es absolutamente fantástica. ¿Eh? Desde antes de despegar. El día de Nochebuena no pudo zarpar, salpó al otro día porque el día de Nochebuena, donde iba a salir, el clima no le permitió, tenían problemas para inflar el globo, entonces tuvieron que esperar al día de Navidad. Y allí rechazó al técnico que lo iba a acompañar, porque el técnico lo prevenía, lo vivía previniendo de que no, que era muy riesgoso, que era muy peligroso, como lo fue, porque eso pudo terminar en tragedia, y la crónica lo revela muy ajustadamente. Es una crónica. Y los presidentes sin casa. Es claro, es claro. Y lo termina acompañando en una decisión emocional, nada menos que Jorge Newbery. Con lo cual ese viaje, que tuvo literalmente sus alzas y sus bajas, porque en pleno Río de la Plata, de pronto el globo cayó cayó en picada y estuvo a 10 metros de terminar en lo que para los argentinos es río y para lo que nosotros es mar, en el río Mar, que es ese mar cargado de ambigüedad, Paranaguazú, Río Grande como mar, o Mar Dulce, aquella idea casi última de Solís, esa ambigüedad que es el Río de la Plata en tantos aspectos. Y luego la descripción del paraíso de San Juan y de cómo esa figura finalmente termina transfiriendo ese tesoro al patrimonio uruguayo. El libro termina con dos hallazgos que se me ocurren fantásticos y que completan esta historia. Primero, el hallazgo de Élida Consuelo Llanura Angelotto, que yo creo que era una ausencia del libro de Paul, que luego tuvo una especie de itinerario controvertido que finalmente se resolvió, pero que acá es incorporada en la historia de Anchorena y en su rol dentro del Uruguay de manera muy, muy fina y creo que adecuada. Y luego ese documento fantástico que es el testamento de Aarón de Anchorena, el testamento completo, que es una pieza fundamental que yo creo que además de las fotos que ilustran muy bien el libro, el que en el anexo final esté el testamento completo, es una contribución fantástica. Los libros también son documentos, y a veces cuando uno ve libros con anexos documentales, a lo que los historiadores somos afectos, creo que el testamento es un valor plus que tiene este libro. Realmente cuando empecé a ver las personas que han venido a presenciar esta presentación de tu libro, yo debe ser una emoción grande para vos, pero yo la siento como una emoción propia. Primero porque lo aprecio mucho a Raúl, pero también por lo que se da. Uruguay no va a ser un país desarrollado porque logremos tener una misma sala todas las personas que están acá, con el aporte que ha hecho cada uno. Yo iba viendo y veía que seguían entrando, y digo, ya con lo que está no entre más nadie, porque ya realmente esto es un lujo, ¿no? Y después seguía viendo, y además se me van mezclando, ¿no? Desde ex compañeros de liceo, ex compañeros de trabajo, que han tenido una evolución muy, muy, muy diferente, con personas que conocen el Parlamento y toda la etapa democrática como nadie, por haber vivido minuto a minuto todo el tiempo de democracia,
como 2 veces presidente de la República, ministra del Poder Ejecutivo, ministro de la Suprema Corte de Justicia, fiscal, policía, jueces, periodistas. Nombraba a Arzuaga, ¿no? Y decía, bueno, en un país donde el deporte es tan importante, gente que ha hecho tanto para el deporte, y con esa característica tan uruguaya. Uruguay no va a ser un país desarrollado solo por esto, pero qué importante. Yo trabajo en una empresa argentina, todos los días tengo un diálogo permanente con compañeros, con colegas, que todos los días de una u otra forma me dicen, eso solo en Uruguay, ¿no? Y esto solo en Uruguay. Y qué importante es cuidarlo, ¿no? Entonces yo decía, un libro es el autor, es el libro, es el autor, es la editorial que da cabida a este tipo de investigaciones, de trabajo, y también de alguna forma es la gente que viene a la presentación del libro, que vienen por Raúl Ronzoni como periodista, que vienen a esta presentación, pero que además pueden estar en una sala, pueden compartir determinados recuerdos, historias, ¿no? Hablábamos de, yo cuando empezaba a leer el libro está muy bueno el libro, además es como bien para estos tiempos que la gente tiene poco tiempo y lo lee rápido, ¿no? Pero aparte cuando lo leía yo decía, en algún momento Raúl debe haber querido ser como Aro, debe haber querido tener... No sé si hubiera donado lo que donó Aro. Bueno, esa parte no quizá, ¿no? Pero yo decía, bueno, el libro es el libro y es el autor, y el libro está hecho por un periodista. Claramente está hecho por un periodista, ¿no? Cuando hablaba Gerardo de algunos hallazgos, son hallazgos de tipo periodístico. Los investigadores investigan, revuelven, buscan. Pero hay cosas del tic de periodista de Raúl, o cuando él hace referencia al trabajo anterior sobre cómo esta parte no le dieron del testamento. El testamento, como dice Gerardo, vale leer el testamento, ¿no? Y uno lo lee y dice, ¿pero esto es cierto o es ficción este testamento, ¿no? Cómo está escrito, cómo está redactado, cómo está dispuesto, cómo está la visión de ese hombre que deja. Y hablaban de este hombre es uruguayo. Es imposible entender la historia del Uruguay sin unir con la historia argentina, ¿no? Es imposible, ¿no? Y cuando uno lee esto, si es uruguayo, si es argentino, ¿no? Y a veces lo de somos rioplatenses, que queda como una cosa, a veces como para sumar triunfo deportivo, pero hace a la cuestión, uno cuando lee esto dice, es difícil marcar, pero no por las fronteras, no porque sean dos países vecinos, es difícil marcar las diferencias en dos historias que se unen. El libro habla, claro, del hombre que ha dejado su apellido vinculado, Gerardo decía, ahí coinciden todos los presidentes de ir a ese lugar los fines de semana. Uruguay tenía otra casa de descanso de presidentes que no tuvo nunca la utilización que tuvo esta, ¿no? Y en esta es donde se han tomado decisiones importantes, es donde han pasado presidentes pensando, definiendo decisiones que marcaron el rumbo del país, donde se dieron encuentros trascendentes. Lo que me gustaría contarles, que no está en el libro, es que cómo nació la idea de este libro. Mi padre, que era médico veterinario y se llamaba como yo, vivía en Carmelo, a una distancia relativamente cercana de Anchorena, y cada tanto iba a atenderle animales a la estancia de Anchorena y a los Cerros de San Juan, que es la vecina. Los Cerros de San Juan estaba administrada por un señor que, si la memoria no me falla, se llamaba Reginaldo Buz, y Anchorena por Anchorena, ¿qué otro podía ser? Aproximadamente en 1959, por lo que he logrado bucear en mi disco duro algo deteriorado por el franco deterioro, me llevó a la estancia Anchorena un día que le iba a revisar animales. Y mientras él revisaba los animales, vino un señor de botas con un gorrito con visera. ¿Qué haces, pibe? Nada, esperando al viejo, le digo. Vení que te voy a enseñar la estancia. Y era Anchorena, que me enseñó la estancia, me explicó cómo importó los animales, cómo trajo los muebles, me enseñó la estancia en el interior, y yo quedé deslumbrado. Era un adolescente, pero un adolescente de otra época, al que le atraía todo lo que fuera cultura, información, arquitectura, belleza. Y yo creo que ese día fue cuando nació o germinó la idea del libro, que rescaté muchísimos años después. Pero bueno, es un aporte que creo que se hace a la historia, y ninguno de los 5 presidentes de la democracia que ocuparon la estancia presidencial seguramente en sus inicios no pensaron que iban a llegar a ocupar esa estancia. En el 59, el año que yo visité la estancia,
si me equivoco te pido que me corrijas, Sanguinetti estaba cubriendo para el diario Acción el triunfo de la Revolución Cubana en Cuba. Y ese mismo año o el año posterior, si los datos no son falsos, empezaba su carrera política que lo llevaría a ocupar un escaño en la Cámara de Diputados en 1962-63. Quiso el destino que su carrera fuera exitosa y llegó a ocupar la presidencia. Y como primer presidente fue quien rescató a Anchorena y puso a Anchorena en lo que hoy es Anchorena. Lo rescató desde el punto de vista edilicio, desde el punto de vista histórico, con el aporte de su esposa, naturalmente. Ese mismo año de 1959, que tampoco seguramente pensaba en llegar a la presidencia, Luis Alberto Lacalle empezaba su carrera política con 17 años acompañando a su abuelo Luis Alberto de Herrera en las primeras tribunas. Ese mismo año 1959, Mujica, al lado de Enrique Erro, ocupaba una secretaría en el ministerio que tenía Erro en ese momento y visitaba con frecuencia a sus parientes Cordano en Carmelo, que tenían viña en Carmelo. Años después, los Montes lo refugiaron cuando se transformó en prófugo de las fuerzas militares. Ese mismo año, Valle, en el 59, viajaba con frecuencia a Carmelo y tenía una familia amiga en Carmelo, los Bianchi, que seguramente siguieron siendo sus descendientes amigos de Valle, y también en esa época seguramente ya andaba con una libreta haciendo las listas a la Cámara de Diputados, una de sus mayores vocaciones políticas de la historia. ¿Está bien, Sanguinetti? La mantiene intacta, ¿no? Lo cual quiere decir que está vivo y enérgico. Ese mismo año, el más distante de Anchorena y el más distante de una carrera política era Tabaré Vázquez, porque en el 59 su mayor acto fundacional fue fundar el Club Arbolito en La Teja. Y empezó a trabajar, creo que ese mismo año, en Mateo Brunet, y ya estudiaba medicina, y luego se transformó en el oncólogo de nota que todos conocemos, y en presidente de la República. Quiere decir que esos 5 presidentes de la democracia se encontraron con una estancia que les legó Anchorena, que ellos ni siquiera pensaron en sus inicios visitar. Yo quiero destacar la presencia de todos, pero en particular la de la ministra de Educación, porque demuestra su interés en los temas culturales. Y yo no logré que la gente de CEPRED y del Poder Ejecutivo, pese a habérmelo prometido reiteradas veces, me enviara fotos de Anchorena, que seguramente las tiene. Cometí un error, debía haber acudido a ella y no a otras personas. Por lo tanto, el libro tiene fotos del fotógrafo de búsqueda, Nicolás de Ragopián, y algunas rescatadas de internet. Pero falta de repente esas fotos que la historia, que la presidencia o la casa militar, no sé quién las tiene, las debe tener y que vale la pena. Yo creo que las fotos de Anchorena, desde sus inicios, su reconstrucción, valen por sí solas un libro de fotografías.